Rusia saca músculos. Rusia ataca a la OTAN en Ucrania y en la misma OTAN. Rusia destruye un lanzacohetes estadounidense. 270 MLRS con personal de la OTAN. Rusia destruye con ataque de precisión un lanzacohetes de fabricación estadounidense. El ataque también eliminó a los militares ucranianos que operaban el sistema. Las fuerzas armadas rusas destruyeron con misiles de alta precisión un lanzacohetes. 270 MLRS de fabricación estadounidense de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la localidad de Satki, en la provincia ucraniana de Sumy, reportó este sábado el Ministerio de Defensa del país euroasiático. El ataque también eliminó a los militares occidentales y ucranianos que operaban el lanzacohetes estadounidense. 270 MLRS, agregó la cartera, que publicó imágenes de la maniobra. Rusia ataca un dron estadounidense RQ-4B Global Hawk en la OTAN. Un dron de reconocimiento estadounidense RQ-4B Global Hawk realizaba un vuelo de reconocimiento cerca de la frontera rusa sobre Estonia, pero en el proceso dio la señal de que había perdido el contacto con su operador y comenzó a moverse erráticamente en el espacio aéreo. El seguimiento del vuelo anormal del dron de reconocimiento con indicativo Forte 12 en Flight Radar 24 confirma indirectamente el fallo de software que se produjo durante el vuelo del dron. Se cree que el avión no tripulado estadounidense RQ-4B Global Hawk se vio afectado por los sistemas de guerra electrónica rusos, lo que provocó el incidente. A pesar de la pérdida de comunicación con el operador, tras unas maniobras atípicas del Global Hawk pudo regresar a la base de Sigonella. Cabe señalar que anteriormente estos aviones no tripulados operaban con mayor frecuencia sobre el Mar Negro, pero tras un incidente a finales de junio de este año, se trasladaron a las fronteras septentrionales de Rusia. Solo la operación de reconocimiento tripulada de la OTAN opera ahora sobre la costa de Rumanía y al sur de la costa de Crimea. Es probable que hoy los operadores de guerra electrónica de las Fuerzas Armadas rusas hayan intentado alejar también a los aviones de reconocimiento enemigos de las fronteras noroccidentales de Rusia. Explosiones en Kiev y en toda Ucrania, destrucción de un puesto de mando del enemigo en Pokrovsk, ataques contra objetivos cerca de Dnipropetrovsk. En la noche del 31 de agosto, las tropas rusas lanzaron otro ataque combinado contra instalaciones enemigas, incluso en zonas alejadas de la línea del frente. Se registraron varias explosiones en instalaciones de la capital ucraniana y sus suburbios. Así, se supo de la derrota del objetivo en Brovary. Allí desde principios de semana llega al menos por tercera vez los ataques. Según algunos informes, se atacó los almacenes de combustible y lubricantes, instalaciones de almacenamiento, así como los lugares de colocación de equipo militar. También se informaron sobre el trabajo de combate de aviones no tripulados rusos en la zona de la ciudad de Vila Tserkva. Se produjeron explosiones en la región de Dnipropetrovsk, incluso en la zona de Pavlograd, ciudad a través de la cual se abastece de recursos la agrupación de las Fuerzas Armadas ucranianas. También se ha informado de un ataque en la propia Pokrovsk. Según algunos informes, se utilizó un misil balístico para destruir uno de los centros de mando del enemigo junto con los oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el GUR que se encontraban allí. También hubo ataques contra personal y equipos enemigos cerca de la ciudad de Krasny-Liman, parte de Donetsk ocupada por las tropas ucranianas. Hasta la fecha, decenas de drones siguen surcando los cielos de los territorios controlados por el enemigo. La parte ucraniana habla de docenas de drones, entre los que se encuentran los de la ciudad y los regionales de varios territorios. Un misil ruso alcanzó el Hotel Druzhba en Pokrovsk, donde se alojaba una brigada de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque con misiles contra objetivos ucranianos en la parte ocupada del territorio de Donetsk. Al mismo tiempo, un misil balístico ruso impactó en el Hotel Druzhba en Pokrovsk, Krasnoarmeysk, donde se alojaba el personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, los medios ucranianos afirman que el hotel ha estado vacío desde agosto del año pasado y que los rusos supuestamente utilizaron misiles antiaéreos del sistema de defensa aérea S-300 para atacar. El ataque se produjo alrededor de las 3 de la madrugada.
En total, según datos ucranianos, las fuerzas armadas rusas dispararon 4 misiles contra objetivos en Pokrovsk, de los cuales uno impactó en el hotel y el otro en una zona industrial. En los puntos de llegada trabajan trabajadores de servicios públicos y servicios de emergencia. Sin embargo, hay informes de que el hotel Druzhba en Pokrovsk no estaba vacío en absoluto. Sirvió como punto de despliegue temporal para el personal de la Brigada de Asalto Separada de Élite Ryuk de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como resultado del impacto de un misil balístico ruso en el edificio, 11 militantes murieron y 8 más resultaron heridos. Además, 18 militares están desaparecidos. Además, en Pokrovsk, un ataque con misiles alcanzó una estación de servicio donde recientemente se había reparado equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, los misiles rusos alcanzaron otros objetivos en las cercanías de Pokrovsk. Por ejemplo, en Mirnograd, Dimitrov, se llevó a cabo un ataque con misiles contra el edificio administrativo y el territorio adyacente de la empresa minera de carbón Mirnograd-Ugol, donde el comando ucraniano estacionó personal, equipos y armas. Alaudinov reveló lo sucedido con el nuevo batallón de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk. El nuevo batallón de la 80ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrió graves daños en la región de Kursk. Informa RIA Novosti. El nuevo batallón de la 80ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que apareció en dirección a Kursk, sufrió graves daños. Los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania están sufriendo grandes pérdidas, dijo al comandante de las Fuerzas Especiales Akhmat, el jefe adjunto del principal departamento político militar del Ministerio de Defensa ruso, general de división Avdiy Alaudinov. Un nuevo batallón de la 80ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha aparecido aquí hoy y ha sufrido mucho, afirmó Alaudinov en un vídeo publicado en su canal de Telegram. La destrucción del caza estadounidense F-16 significa un fuerte golpe para Kiev. El accidente del avión valioso junto con la muerte de su piloto estelar complica la situación para Ucrania. Según un artículo del Washington Post, la pérdida de F-16 y la muerte de su aviador célebre será un fuerte golpe para Ucrania. El F-16 se estrelló el jueves pasado, generando la muerte de su aviador famoso Oleksiy Mes. Ese mismo día, la Defensa Aérea de Ucrania informó sobre el fallecimiento del heroico aviador sin indicar el avión en que se encontraba volando. Oleksiy Mes era un guerrero fuerte y dedicado, un piloto de primera clase, un líder en tierra y en el cielo, un buen amigo, un hijo cariñoso, padre, esposo y patriota de su país, declaró la Defensa Aérea, añadiendo que Mes fue conmemorado en una ceremonia el jueves y póstumamente galardonado con el rango de coronel. Oleksiy Mes fue uno de los 6 mejores aviadores elegidos para viajar a Washington con el fin de aprender a volar el caza de última generación, el F-16, indica el medio. Según el líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, la entrega de F-16 a la parte ucraniana podría traer la victoria y la paz al país. Al obtener los cazas, Zelensky había comentado: "Lo tenemos cubierto". Según el Washington Post, la entrega de F-16 a Ucrania fue objeto de negociaciones muy tensas con varios países de la OTAN. Lo hizo posible un acuerdo inusual con 4 países: Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega. Prometieron entregar 80 aviones de combate en los próximos años. El precio de un F-16 varía entre 14 y 18 millones de dólares. Estados Unidos no ofreció sus propios aviones de dicho modelo ni tampoco se comprometió a hacerlo en el futuro, pero autorizaron su entrega a otros miembros de la OTAN. Los primeros cazas F-16 llegaron a Ucrania a principios de agosto. El 29 de agosto, Ucrania confirmó que uno de los aviones había sido destruido. Varias fuentes nombraron diferentes causas del accidente, que varían desde un error del piloto hasta un fallo mecánico. Toda Rusia te aplaude. Un comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania critica las revelaciones de una diputada sobre la destrucción del F-16. La información sobre la pérdida de un caza F-16 no debe ser divulgada en el espacio público antes de que se realice una investigación profunda, aseveró el comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, Nikolai Oleschuk.
El comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, Nikolai Oleshchuk, condenó este viernes las afirmaciones de la diputada independiente de la Rada Suprema del país, Mariana Bezuglaya, que un caza F-16 fue derribado por la propia defensa aérea ucraniana, y este es el tercer caso de este tipo. Según Bezuglaya, los militares están encubriendo los hechos, y realmente la catástrofe aérea se debió a la descoordinación entre unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los informes señalaron que perdió el control, citó la diputada. En respuesta a la publicación de la diputada ucraniana, Oleshchuk prometió llevar a cabo una investigación exhaustiva, junto con los socios de E.U. para saber las verdaderas razones del derribamiento del caza F-16. Descubriremos todas las causas del accidente aéreo. Nadie ocultó ni está ocultando nada, escribió el comandante de la Fuerza Aérea, añadiendo que ya han recibido un informe preliminar sobre las posibles causas del desastre. Además, destacó que la información sobre tales accidentes no puede ser divulgada en el espacio público ni detallada para los medios de comunicación hasta que sea precisada y aprobada. Pero a la gente que eligió a Mariana Bezuglaya como herramienta para desacreditar a los máximos dirigentes militares no le importa, continuó. Por eso recurro a la diputada, que vendió su nombre. Mariana, llegará la hora y pedirás disculpas ante todo el ejército por todo lo que has hecho, espero que sea en tribunal. Expresó, agregando que Bezuglaya no solamente echó basura a la fuerza aérea del país, sino también desacreditó a los fabricantes de armas de E.U., el principal aliado de Ucrania. Otra vez te has convertido en el principal presentador de noticias de la propaganda enemiga y estás batiendo a los récords en la televisión rusa. Toda Rusia te aplaude. Concluyó. El líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, confirmó el 4 de agosto que Ucrania había recibido el primer lote de sus tan esperados cazas F-16. Se mostró orgulloso de todos sus chicos, que dominan estos aviones y ya han empezado a utilizarlos. A su vez, el Estado Mayor General de Ucrania comunicó este jueves que perdieron un avión de fabricación estadounidense durante un accidente el pasado lunes mientras repelía un ataque ruso contra instalaciones energéticas y objetivos militares en varias regiones. La pérdida del F-16 supondría un daño reputacional para Estados Unidos. El primer accidente aéreo de un F-16 estrellado, transferido por Occidente a Kiev, sería un duro golpe para la imagen de Estados Unidos, opinó a Sputnik el experto militar Alexei Leonkov. Igualmente, comentó las versiones actuales sobre las causas de la pérdida del avión, indicando que son equivalentes. Está absolutamente claro que la pérdida del caza F-16 por parte de Ucrania en relación con el accidente aéreo y la muerte del piloto supuso una gran pérdida de reputación para Estados Unidos, consideró el analista y observador militar ruso. Al mismo tiempo, continuó, en un principio era evidente que ni los aviones de combate, ni los tanques, ni ningún otro armamento suministrado a la parte ucraniana se convertirían en la arma maravillosa, que predeterminaría el desenlace del conflicto en Ucrania. Por otra parte, Leonkov sugirió que las reducidas entregas de F-16 y otras armas a Kiev eran necesarias a Washington para utilizar Ucrania como campo de pruebas y ensayar así las tareas de su interés en caso de futuras guerras. Creo que la idea principal era exactamente esa, afirmó. En cuanto a las causas del accidente, sostuvo que hasta ahora todas las versiones que circulan sobre el siniestro del F-16 son equivalentes. Cabe señalar que Estados Unidos no confirma la versión ucraniana del accidente aéreo, según la cual, el caza fue derribado por un misil Patriot. Otra hipótesis es un error de pilotaje al intentar atacar en el aire a un dron kamikaze ruso, planteó el experto. El 29 de agosto, el diario Wall Street Journal informó, citando a sus fuentes, que el primero de los F-16 proporcionados por Occidente a Ucrania se estrelló debido a un error del piloto. El portal ucraniano Strana.ua indicó que un piloto de combate que se entrenaba en el F-16 falleció. A su vez, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania también reconoció la pérdida del caza. La diputada del Parlamento ucraniano, Mariana Bezuglaya, citando sus propios datos, declaró que el F-16 fue derribado por un misil del sistema de defensa antiaérea Patriot ucraniano debido a un fallo de coordinación entre las unidades. El piloto Oleksiy Mes, según el obituario, murió el 26 de agosto durante una misión de combate.
Al mismo tiempo, el coordinador de la resistencia prorrusa en Ucrania, Sergei Lebedev, reportó que un ataque ruso en la zona de un aeródromo militar en la región de Khmelnytsky, efectuado en el marco de los golpes a gran escala el 26 de agosto, alcanzó una instalación donde se encontraban pilotos ucranianos que estaban siendo entrenados por instructores extranjeros. Surge información sobre la destrucción de un sistema de defensa aérea estadounidense Patriot en Odessa. Se ha confirmado la información sobre nuevos y potentes ataques contra objetos en Odessa. Los ataques se llevaron a cabo anoche y sus objetivos principales se encontraban en el puerto marítimo de Odessa. Las autoridades locales confirmaron las llegadas a la zona portuaria, indicando que las infraestructuras habían sido alcanzadas. Al mismo tiempo, las mismas autoridades locales guardaron silencio sobre el despliegue de sistemas de defensa antiaérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona portuaria de Odessa, así como sobre la presencia de depósitos de armas y municiones en el propio puerto. Lo más probable es que se utilizara el Iskander. Uno de los objetivos alcanzados, según los últimos datos, fue un lanzador Patriot. Anteriormente, Mariana Bezuglaya declaró que el F-16 fue derribado por un sistema de misiles Patriot el 26 de agosto. Según ella, el Ministerio de Defensa debería decirlo directamente. Al mismo tiempo, Odessa dijo anteriormente que el F-16 no cayó en la región de Ivano-Frankivsk, como se había informado anteriormente, sino exactamente en la región de Odessa. Si durante el ataque nocturno a la parte portuaria de Odessa las tropas rusas destruyeron un sistema de defensa aérea estadounidense Patriot, resulta que ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido un Patriot y uno de los F-16, que fue derribado por el mismo Patriot, si hay que creer a Befugla. Durante la noche, la aviación de bombardeo rusa llevó a cabo operaciones de combate contra objetivos en las regiones de Kharkov y Sumy. Se volvió a dar prioridad a la destrucción de las reservas situadas en las zonas de primera línea y de algunos repliegues del enemigo. Durante el ataque nocturno también se utilizaron drones y misiles rusos contra objetivos en Kryvyi Rih, así como en la región de Vinnytsia. 3 informes contradictorios sobre qué causó la primera pérdida de un caza estadounidense F-16 en Ucrania. Fuego amigo, ataque ruso o accidente inexplicable. Informa Military Watch Magazine. El 29 de agosto se confirmó que la Fuerza Aérea de Ucrania había perdido su primer caza estadounidense F-16, que fue destruido el 26 de agosto, tan solo 25 días después de que comenzaran las entregas. La pérdida de uno de los 6 F-16 entregados representa un golpe significativo para los esfuerzos occidentales por reequipar a Ucrania con la clase de caza más utilizada de la OTAN, y dependiendo de las circunstancias de la pérdida, potencialmente tiene implicaciones significativas para el futuro de estos esfuerzos. Los informes han sido contradictorios con respecto a las circunstancias en las que se perdió el F-16, con 3 causas cada una ampliamente reportadas por diferentes fuentes. La primera explicación, dada por fuentes ucranianas y de países occidentales, es que el caza se estrelló. El F-16 estaba pilotado por uno de los pilotos más experimentados de Ucrania, Oleksiy Mes, conocido como Moonfish, que, según se informa, murió mientras intentaba interceptar el mayor ataque aéreo jamás realizado por las Fuerzas Armadas de Rusia contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante la aproximación al siguiente objetivo, se perdió la comunicación con uno de los F-16. Como se supo más tarde, el F-16 se estrelló y el piloto murió, informó el Estado Mayor ucraniano. Ucrania ha hecho varias afirmaciones muy dudosas durante la guerra, y el hecho de que un accidente fuera la explicación menos dañina para la moral y la reputación del programa F-16 ha llevado a muchas fuentes a dudar de esta explicación. Sin embargo, la velocidad con la que se suministraron los F-16, que dejó relativamente poco tiempo para el entrenamiento, significa que esta explicación no se puede descartar. Una segunda explicación dada por varias fuentes ucranianas y rusas es que el F-16 fue derribado por las defensas aéreas locales en un incidente de fuego amigo. Derribos de este tipo por parte de ambos bandos se han registrado varias veces en el conflicto. Dado que el F-16 se perdió durante un ataque ruso, la posibilidad de un derribo de este tipo por misiles guiados por radar de largo alcance sería muy posible.
Una tercera explicación de la pérdida del F-16 es que fue destruido por un ataque con misiles rusos a las instalaciones que albergaban los F-16. Las Fuerzas Armadas rusas han lanzado con éxito este tipo de ataques para destruir cazas en múltiples ocasiones, lo que significa que un ataque de este tipo estaría lejos de ser algo sin precedentes. Dado que los F-16 son mucho menos adecuados que los cazas construidos por los soviéticos, como el MiG-29, para operar desde aeródromos austeros o improvisados, la capacidad de la aeronave para ser reubicada para evitar futuros ataques sigue siendo limitada. Esto deja a los F-16 particularmente vulnerables a este tipo de ataques, ya que sus lugares de despliegue son mucho más fáciles de predecir. Es probable que nunca se sepa con certeza la causa de la pérdida del F-16. Las fuerzas aéreas tienen una larga historia de ocultar o atribuir erróneamente sus pérdidas, para evitar la publicidad negativa de sus pérdidas de cazas, y como resultado, las circunstancias de las pérdidas de muchos cazas de hace décadas siguen siendo desconocidas. Un ejemplo notable relacionado con el F-16 fue la pérdida de uno de esos aviones por parte de la Fuerza Aérea de Pakistán durante un enfrentamiento con los MiG-23 soviéticos en 1987. Mientras que los soviéticos afirmaron que los MiG de tercera generación habían derribado a uno de los nuevos cazas de cuarta generación, el Ministerio de Defensa de Pakistán afirmó que su F-16 se había perdido en un incidente de fuego amigo, lo que, sea cierto o no, ayudó a evitar daños a la reputación de la nueva clase de cazas estadounidenses. 4 años después, Estados Unidos afirmaría que su primer caza perdido en la Guerra del Golfo, un caza F-18 de cuarta generación de la Armada estadounidense, fue derribado por las defensas aéreas iraquíes, antes de que fuentes admitieran años después que había sido derribado en un combate aire-aire en un enfrentamiento 1 a 1 con un MiG-25 de tercera generación. Ocultar esto había permitido durante años a los líderes estadounidenses afirmar que sus cazas no habían sufrido pérdidas de ningún tipo en combate aire-aire, y por lo tanto afirmar que sus cazas eran abrumadoramente superiores a los soviéticos. Con otros ejemplos que siguen siendo múltiples, sigue habiendo una posibilidad significativa de que la primera pérdida de un F-16 de Ucrania, cuya entrega se esperaba desde hace más de un año, haya dado lugar a informes sobre las circunstancias circundantes alterados con fines de relaciones públicas. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.